El próximo diálogo va sobre la economía, la empresa, las finanzas para promover la innovación social. Recibimos a Salomón Achuel, director del programa Hoy por Hoy Sevilla, de la cadena SER, que será quien modere el diálogo. Salomón, cuando quieras. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Gracias, de verdad. Buenos días a todos, queridas amigas y queridos amigos. Veo muchas caras conocidas y me alegra sobremanera el que estéis aquí. Antes de recibir a nuestros invitados, con quien vamos a tener un buen ratito de charla, recordar la mecánica: serán aproximadamente 40 minutos de conversación y 10 para que intervengáis con vuestras consultas, con vuestras preguntas. Una pequeña reflexión. Es 7 de septiembre, tal día como ayer llegó Elcano a Sanlúcar de Barrameda. Tal día como mañana, día 8, hace 500 años, llegaría a Sevilla. Y hoy es 7. Y aquí estamos en este lío. Aquello hace 500 años, la primera circunnavegación terrestre, partió de Sevilla, Sanlúcar, partió de Andalucía. Sobre la innovación social vamos a seguir escuchando hablar en los próximos años. A los problemas, cuando la primera edición, que todavía no había aparecido la pandemia, los organizadores tuvieron la sabia decisión de vamos adelante, aunque sea de manera telemática. A la pandemia le ha seguido una agresión, la de Rusia a Ucrania, cambio climático, sequía, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos nunca, creo que es importante la perspectiva de que cuando se siga hablando de todo esto, este año, por cierto, también se celebra este mismo evento ya en Argentina, el año pasado en Portugal, que no se olvide nunca que esto partió de Andalucía. La única duda que tengo es si los codirectores del Laboratorio Magallanes Elcano, Sol Barbados y José Luis Muñoz, tendría que echar un vistazo al árbol genealógico si son descendientes de los 18 marineros que llegaron a Sanlúcar, porque esto fue una osadía organizarlo. Pero aquí estamos. Y el estar hoy aquí, por ejemplo, pues nos hace recibir a gente que tiene mucho que decir con respecto de la innovación social, gente de la que queremos seguir aprendiendo todos los días. Por ejemplo, es el caso de Juan Torres, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Profesor, por favor, un aplauso, si son tan amables. ¿Qué tal? Gracias. ¿Dónde quieres que me siente? Donde tú quieras, estás en Pues casa. Dejamos a Marcos. Marcos Eiguren, doctor en Dirección y Organización de Empresas, Economía y Associate Provost de la Pompeu Fabra. Marcos, por favor, buenos días y bienvenido a Sevilla. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Saludamos a las personas que se encuentran aquí, a los que están también siguiéndonos a través de las tecnologías. Contar con Marcos por su apretadísima agenda internacional no es fácil, con lo cual voy a intentar, no lo conseguiré, aprovechar el tiempo al máximo. Si les parece, señores, antes de nada, innovación social. Nos hemos encontrado con cierto confusionismo en estos últimos 3 años, desde que todo esto nació, para aclarar a la gente un poquito de pedagogía de qué estamos hablando. Lo digo de otra manera, me quedo con sus puntos de vista. ¿Cuál es la diferencia entre la innovación y la innovación social? Juan. La innovación, sabemos muy claramente en economía y en general en ciencias sociales lo que es. Yo creo que desde que 1934-35 Schumpeter empezó a analizarla de una manera muy detallada y decía: innovación es todo aquello que se incorpora a la actividad productiva, a los mercados, a la actividad de las empresas, para crear cosas nuevas, bienes nuevos, nuevas calidades en los bienes, nuevos procesos, nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados. Es decir, es cualquier invento, cualquier novedad que se incorpora a la actividad productiva. Durante muchos años eso se percibía muy claramente en el seno de las organizaciones, de las empresas, sobre todo grandes, porque llevar a la actividad productiva un invento, una novedad, requería grandes inversiones normalmente. Pues la innovación, motor de las actividades económicas, tenía esa dimensión. Era muy fácil observarla. Inventos que aparecían al azar,
pero concentraciones de innovaciones durante un determinado momento. Eso era la innovación. No tenía confusión posible. Aplicar a la actividad productiva, a la creación de riqueza, una nueva forma de hacer las cosas. Pero en los últimos años se ha empezado a detectar algo novedoso. Tan novedoso que realmente no tiene definición, o mejor dicho, tiene docenas de definiciones. No podemos definir, y de hecho creo que hay un acuerdo grande, no podemos definir exactamente qué es innovación social, pero sí podemos apreciar que hay un fenómeno nuevo que es innovación, es decir, que es aplicar a la actividad de creación de riqueza algo nuevo, pero con connotaciones muy diferentes de la innovación, digámoslo así, tradicional. La innovación tradicional, como he dicho, tenía lugar en el seno de empresas, normalmente incluso de grandes empresas. Tanto es así que Schumpeter decía, o las innovaciones nacen en el seno de monopolios, o las empresas que las hacen van a terminar siendo monopolios. Tan grandes eran esas organizaciones. Y ahora nos hemos empezado a encontrar con un fenómeno que es el llevar a la vida de creación, de satisfacción de necesidades, actividades novedosas que responden a una pauta distinta. Ahora ya no son realizadas en el seno de grandes organizaciones, sino de una manera muy difusa, muy plural. No se hacen de una manera tan jerárquica como se hacen lógicamente las cosas en el seno de una empresa. No se llevan a cabo por una organización, sino que capturan a comunidades para ponerlas en marcha. Una innovación del tipo de Schumpeter, de la tradicional, era una innovación social, porque al fin y al cabo, si hacías algo nuevo y lo llevabas a los mercados, pues los mercados estaban en la sociedad. En cierta manera, la innovación tradicional requería de la sociedad. Pero esta nueva innovación que ahora percibimos no es que requiera de la sociedad, es que crea sociedad, transforma la sociedad. Vale. Más o menos, yo creo que esas son las diferencias. Marcos, innovaciones hay muchas. Alguna de ellas puede tener corazón. De lo que no cabe duda es que la innovación social es imprescindible que contenga ese corazón, ese sentimiento. ¿Correcto? Correcto. Yo, si me apuras, me gustaría complementar, ¿no?, lo que ha dicho Juan. Claro, cuando miro la innovación social, tengo la tentación, ¿no?, también de visualizar a Schumpeter o a Peter Drucker, ¿no?, cuando en la década de los 70 lanza sus 7 ejes de innovación. La innovación es aquello que se apalanca, que se fundamenta, que se inspira en temas internos que ocurren en la organización y cómo los podemos superar, en aspectos externos que se ven en el mercado y cómo los puedes superar. Eso sin duda ninguna. Pero cuando me voy a ver al ser humano, y voy a tu pregunta, y además voy a lanzarle un reto, con vuestro permiso, a nuestros amigos Sol y José Luis, los tenemos aquí. Cuando miro al ser humano o a los equipos de seres humanos que hacen posible el cambio de paradigma o el posible cambio de paradigma en la sociedad, yo diría que innovación social es, primero, para mí innovación es un estado de la mente. No sé si todo ser humano es capaz de innovar. Yo creo que hay seres humanos que tienen, bueno, no sé, unos genes más predispuestos a innovar que otros, pero es un estado de la mente. ¿Cómo puedo yo buscar soluciones diferentes a problemas existentes o a nuevos problemas? Hay personas que, bueno, verdaderamente tienen esa capacidad, esa creatividad, esa forma de pensar más disruptiva, ¿no?, que permite encontrar esas nuevas soluciones. La innovación a lo largo de los siglos ha sido eso, es ese nuevo estado de la mente, esa manera de pensar que busca esas soluciones. Pero claro, en nombre de la innovación y en nombre de la ciencia se han hecho muchas barbaridades en la historia también, llevemos ojo. Y por tanto, cuando hablamos de innovación social, ¿qué adjetivo le ponemos? Tú hablabas del corazón, te lo compro. Yo le voy a poner no un pero sí un añadido adicional. Si innovación es un estado de la mente de los individuos o de los equipos que la llevan a cabo, innovación social es una conjunción del estado de la mente con el estado del alma. Cuando hay equipos e individuos que combinan esa capacidad de pensar disruptivamente, de buscar soluciones
diferentes a problemas existentes o problemas nuevos. Y además lo hacen desde el estado del alma. Y voy a hacer referencia a algunas palabras del rector de la Universidad, Pablo Olavide, ¿no? Cuando decía, no, es que nuestra universidad, y además se lo compro totalmente, nuestra función no es que nuestros alumnos pues, tengan nuevos conocimientos, que también, sino que tengan espíritu crítico, sepan pensar, sepan analizar, ¿no? Por tanto, esa parte, ese espíritu crítico, ese poner al ser humano, ha dicho el rector, al ser humano en el centro de la actividad de las instituciones y de las empresas y del pensamiento innovador, eso es innovación social. Es un estado de la mente más un estado del alma. En algunas grandes compañías existe estado de la mente y no existe estado del alma. En otras situaciones no es así. Luego igual podemos hablar de algún ejemplo. Pero, me gusta lo del alma. Eso, claro, para tener esa inquietud, precisamente hay que o ser o estar inquieto. Sí. Vale. Sin duda. Vale. Profesor, ¿cómo se crea un innovador? Me preguntas, fíjate la diferencia, perdona que te lo digo porque es curioso. ¿Cómo se crea un innovador o cómo se crea innovación social? Porque es distinto. Es que yo creo que ahí está la gracia del ¿Y cómo asunto. se crea un innovador social? Bueno, lo primero que te diría, no por corregirte, sino por el debate, yo no hablaría de innovador social, porque creo que la innovación social es algo más que lo que hace un individuo. Como he dicho antes, la innovación social captura a la comunidad. La innovación social crea y tiene un sujeto, pero no es un sujeto individual. No es un sujeto que hace un monólogo, como la empresa que innova para sí, sino que la innovación social es una práctica, no solo un estado de la voluntad, sino una práctica, una acción, una actividad que implica un sujeto colectivo, un sujeto captura a la comunidad, como digo, precisamente porque el alma de la innovación social consiste no en buscar una satisfacción particular, sino en dar respuesta a un anhelo social. Y si me permites, bueno, un complemento. Además, creo que también es una disciplina. Requiere disciplina. Claro, naturalmente, como cualquier Drucker. actividad que quiera ser eficaz. Y precisamente otra característica que tiene la innovación social, a diferencia de la innovación tradicional, que la innovación tradicional, al fin y al cabo, era un momentum del negocio, en el mejor sentido del término, no lo digo con carácter despectivo, pero una empresa que busca el lucro, innova si le interesa y si no, no. Pero una comunidad que recurre a la innovación social para transformar el entorno en el que está, porque tiene que dar respuesta a un anhelo social, tiene que generar una innovación que sea sostenible y sostenida, porque la propia sociedad que ha creado la innovación social necesita mantenerse y necesita perdurar. Entonces, ¿cómo no se crea un innovador? Porque yo diría, ¿cómo se impulsa la innovación social que crea sujetos colectivos innovadores? O sea, la innovación social, es verdad que antes he dicho que no hay una definición, por lo tanto podríamos estar en desacuerdo, tal como yo la veo, ¿no? Si asumimos que la innovación social es una práctica colectiva de comunidad que busca satisfacer un anhelo social transformando y creando sociedad, porque la innovación social se caracteriza porque en la medida en que se lleva a cabo transforma lo que el entorno en el que se lleva a cabo. Entonces, en ese sentido, no se crea el innovador, se crean las condiciones para que la innovación social nazca, brote, germine y cree sujetos, entornos, ecosistemas, almas que sean capaces de mantenerla durante a lo largo del tiempo y que sea capaz de responder a los objetivos que el alma impone, que no son objetivos de momento. Claro, pero un innovador social puede estar naciendo en estos momentos. Quiero decir, veo ahí a Francis Romacho. Gracias a su equipo nos están disfrutando por streaming. No sé desde qué número de países. Y puede haber gente que ahora mismo te está escuchando y dice, quiero hacer algo, necesito hacer algo. Y hasta hace 5 minutos
quizás no fuera un innovador social. Claro, pero no quiero caer en academicismo, sino porque creo que nos entenderíamos mejor si... O sea, hay innovadores sociales, por supuesto. Sí. Lo mismo que hay emprendedores sociales. Sí. Lo mismo que hay empresas sociales. Lo mismo que hay negocios sociales. Pero la innovación social, creo que, entendida en un sentido más amplio, es algo que está o que no está en cada una de esas cosas. Vale. Necesito poner ejemplos. Esto es lo que tiene el periodismo, la radio. Necesito palpar algo. Marcos, ¿cuántos miles de kilómetros has podido realizar a lo largo de tu vida? Esta es buena, ¿eh? No estaba preparada. Ahora más fastidiado. Bueno, no, pero puedo decir algo. Hay una segunda pregunta. No, gracias a una innovación social, dentro de poco abrirá el teléfono y dirá Google me dice que he recorrido... Es que lo diré así. No, puedo darte alguna idea. Bueno, seguramente, igual alguno de ustedes lo sabe y otros no, durante muchos años fui el director ejecutivo de la Alianza Global para una Banca con Valores, con sede en Holanda, y recorrí en los últimos 8 años, creo que son 67 países de todo el mundo, visitando bancos y tal. Bueno, pues recientemente, justo antes de la pandemia, unos meses antes, recibo un correo electrónico del programa de fidelización de SkyTeam Alliance, ¿no? Sobre todo volaba con muchas aerolíneas, pero KLM Air France sobre todo, pues porque tiene base en Ámsterdam, ¿no? Y entonces me felicitaba, ¿no? Señor Eguiguren, pues felicidades porque ha recorrido usted 2 veces ida y vuelta en los últimos 5 años, creo, la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, no sé cuántas millas son. Bueno, me hago una idea. Pero... Sí, para no haber pedido comodín de público... lo dice KLM. No, ahora voy con la pregunta. Vale, sí. Con tanto viaje, con tantas empresas, con tanta gente, ¿en cuántas ocasiones se ha dado la situación de estar tú con alguien y decir, tengo enfrente a un innovador social en potencia? ¿En potencia o en activo? O en activo. Sí. En multitud de ocasiones. ¿Algún ejemplo que recuerdes? Sí. Pero fíjate, es que ya lo sé, hay muchos, dificilísimo, pero permíteme que empiece por algún ejemplo de ayer, de Sevilla. Compro. ¿Vale? Venga. Y luego, si queréis... No, me vale de Sevilla, me vale. Remoto divertido. Pero ayer, por ejemplo, fíjate, ayer tuve la fortuna de estar comiendo con Marina, que nos acompaña desde Comodoro Rivadavia, con José Luis Muñoz, y me llevaron a un restaurante que conocéis todos aquí, que es el Yebra. Hombre, perdón, eso no es un restaurante, es un templo gastronómico. Efectivamente. Y estuvimos hablando pues con uno de sus socios, ¿no? Con Manuel. Y nos explicaba los platos con un amor, ¿no? Con un cariño, con una devoción. Y alguien dirá, entendiendo erróneamente que innovación y tecnología son la misma cosa, ya digo aquí que no. ¿Vale? No. En muchas cosas no seré dogmático, pero aquí sí soy dogmático. No confundamos innovación y tecnología. Lo que estaba haciendo Manuel y su hermano es puñetera innovación social. ¿Por qué? Porque están trabajando sobre un negocio familiar, enraizado con los valores de la tierra, con el respeto y la devoción por la materia prima bien seleccionada, por la proximidad, por un servicio al cliente que se remonta a los ancestros, al amor por el cliente, no a la utilización del cliente como una herramienta para ganar dinero. Y se le notaba en cada sonrisa, en cada palabra. Además, pues ha podido incluso innovar en su modelo de negocio trasladando a Japón ese modelo de restaurante. Esa es innovación social. Y es innovación social que no hay tecnología, no hay una disrupción. Sin embargo, hay una conexión con los valores, con la tierra y con el respeto a la persona, a la materia prima y a lo que nos da de comer. Eso es un innovador social. Luego, por la tarde, en la jornada de networking que tuvimos en la barcaza en el Guadalquivir, pues tuve la fortuna de sentarme también con 2 innovadores sociales, para mí fantásticos, ¿no? Uno de ellos, que ahí sí hay tecnología, ¿no? Que desarrolla una tecnología para el tratamiento de plásticos no degradables, transformarlos en combustible útil, etcétera. Por tanto, utiliza la tecnología como una manera fantástica, ¿no? De limpiar el medio ambiente y además colaborar a la producción de combustible. O también otro innovador social más senior,
que crea una plataforma tecnológica que permite la comunicación a través de mensajería de una manera mucho más eficiente. Es que hay innovadores sociales, das una patada y salen 1000. Lo que pasa es que hay muchos que no saben que están innovando socialmente. O sea, no me quería ir a la India para poner los ejemplos, los tenemos aquí, en esta sala. Juan, a la hora de contar con la innovación social, entiendo que esto ya tiene muchísimo tiempo, aunque es probable que gente a lo largo de generaciones lo haya desconocido. Dice, estoy haciendo no sé qué cosa, pero tampoco soy consciente de. Yo sé que si te cito el término incertidumbre, me vas a decir incertidumbre en la humanidad siempre ha habido. Y eso es así. Pero es que nos han tocado unos tiempos, llevamos 3 añitos de AUPA. No sé si esto lo que hace es precisamente provoca el que aumente el número de innovadores sociales ante la cantidad de problemas que tenemos. Yo creo que la innovación social aparece cuando las instituciones existentes son incapaces o no desean satisfacer las necesidades que tiene la gente corriente o cuando aparecen nuevas necesidades que por el hecho de ser nuevas no se satisfacen por las instituciones presentes. Por ejemplo, si el Estado y el mercado, por poner, o la acción privada, ¿no? Solidaridad o acción privada, no resuelven los problemas de la gente, pues entonces la sociedad innova. Y por eso decimos que hay innovación social. Yo entiendo así la innovación social. Comprendo, ya decía antes, que se puede entender de otra manera, pero la entiendo así. Entonces, naturalmente, en las épocas, en los momentos en los que aparecen más brechas de insatisfacción frente a las necesidades actuales o en las que aparecen necesidades novedosas, porque la sociedad está en mayor aceleración, son los momentos en los que, por su instinto de supervivencia, la sociedad tiene que responder de manera más innovadora a eso. Y desgraciada la sociedad que no lo hace, porque entonces es la que se viene abajo. Y eso nos lleva a otra cuestión que es importante. No sabemos cuándo va a ocurrir eso. Vivimos siempre en la incertidumbre. Pero como vivimos siempre en la incertidumbre, cualquier ser inteligente, individual o colectivo, debería tener presente en la cabeza que pueden venir esas brechas en cualquier momento y que en cualquier momento, por lo tanto, vas a tener que recurrir a algo novedoso, innovador, para hacer frente a esas necesidades que o bien no puedes satisfacer o bien no puedes porque no quieres o porque en este momento no tienes instrumento o porque son novedosas. Entonces, lo que es inteligente individual y colectivamente es estar preparados para que cuando llegue el momento en que digas, oye, no tenemos más remedio que hacer frente con procesos, con conocimientos, con instrumentos, con actitudes, con valores novedosos, es decir, innovando, esa innovación, ese estado del alma y esa capacidad del cuerpo pueda brotar. Porque no brota en cualquier territorio, no brota en cualquier condición, no brota en cualquier estado previo del alma. Y eso, desgraciadamente, lo vemos como en unos países, en unos territorios, hay más freno que en otros. Y esa es la clave de nuestro tiempo. Abro paréntesis, mínimo. Esta misma mañana, por ejemplo, desde ese atril, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, por cierto, institución que se subió a este barco también desde el minuto 1, Joaquín Páez, llamaba nuestra atención sobre el tema del cambio climático, sobre el tema de la sequía. Ahí tenemos quizás otro elemento de los que tú estás comentando con respecto a que la humanidad, porque en este caso ya es un problema global, tiene que reaccionar, aunque ya creo que vamos tarde. Marcos, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, es que precisamente ahora que has mencionado a Joaquín, pues justo antes de empezar, cuando he llegado más prontito, ¿no? Pues estaba Joaquín ahí, nos hemos tomado, pues algunas personas un café, 4 personas en la terraza de la cafetería, y entonces hablábamos de fútbol, no creéis que... Pero bueno, Joaquín ha estado explicándonos un poco pues, en estos últimos meses y la dureza, ¿no? de
de la sequía que se está produciendo, los impactos a medio y largo plazo. Y él me decía, con un conocimiento de causa brutal, luego hablará y explicará mucho más, decía que no somos conscientes de la necesidad de cambio que alrededor del cambio climático, el agua es una de sus manifestaciones, pero hay otras, se está produciendo agua. Lo saco como paréntesis porque quería reforzar sus palabras y luego verdaderamente yo creo que hay que escucharle. Es verdad que alrededor del cambio climático, este no es un problema de... estamos hasta las narices, yo puedo perdonar, es que yo hablo así un poco raro a veces, yo estoy hasta las narices del COP15, el COP16, el COP21, el COP22 y el COP... se reúnen allá pues, los expertos y luego los gobiernos y hacen sus declaraciones altisonantes y la verdad es que los cambios que se producen a raíz de cada una de ellas pues, hombre, son discretos. Exagero, hay algunos momentos, algún momento pues, que sí que se ha producido un cierto, por ejemplo, un cierto cambio cualitativo. Pero una cosa son las declaraciones, una cosa son los compromisos y otra cosa es la acción. Yeah. Y nos equivocamos todos si creemos que esto del cambio climático es una cosa de los gobiernos. Oiga, como van los gobiernos y firman no sé qué declaración, pues ya los gobiernos harán. Cada vez que los ciudadanos, y digo los ciudadanos somos nosotros, consumidores, empresas, instituciones de todo tipo, dejamos en manos de los gobiernos una responsabilidad, estamos corriendo un gravísimo riesgo. El cambio climático no es un tema de gobiernos, es un tema de actores económicos. Las empresas y los consumidores debemos ser conscientes de que eso está ahí y, por tanto, en nuestras formas de producir, en nuestras formas de consumir, tenemos que ejecutar cambios inmediatos. Los gobiernos, ¿qué pueden hacer? Poner leyes que nos digan que hay que poner el aire a 27 o que nos recomienden que no llevemos corbata. En fin, está muy bien, pero... es un tema de ciudadanos, es un tema de empresas. Y eso es innovación social con alma, aquellas empresas, aquellos equipos, aquellos grupos que sean capaces de, dentro de su contexto, encontrar nuevas maneras para producir o para fomentar consumos distintos, están innovando socialmente y eso es un apoyo, sin duda, al reto del cambio climático. Al final, el cambio climático es un problema del planeta, no solo de los gobiernos. Por tanto, innovación social y cambio climático han de ir de la mano sí o sí. Creo que llegamos tarde. Tenemos que acostumbrarnos a vivir ya con ciertas consecuencias en los próximos años, seguro. Y luego paliarlo. Decía Juan anteriormente que hay hechos que de alguna manera realizan un efecto batidora en la sociedad y hay que moverse porque resulta que está ocurriendo no sé qué cosa. Voy a algo que ha sucedido no hace mucho tiempo. Un 14 de marzo del año 2020, literalmente el cielo se nos cayó en lo alto. Y eso se tradujo en una pandemia. ¿Qué ha supuesto la pandemia en todo este tiempo con respecto a la innovación social? Os pregunto a ambos por vuestros conocimientos. Yo creo que es pronto para saberlo, ¿sí? Pero algo sí que podemos saber ya, ¿no? Primero, que pueden ocurrir hechos que nos obliguen obligadamente a necesitar nuevos tipos de respuestas innovadoras. Y por lo tanto, como decía antes, que tenemos que crear las condiciones para que esa innovación sea posible. Hay muchísimos ejemplos que la pandemia nos podía poner, ¿no? Por ejemplo, desde los más macroscópicos a los más cercanos a la vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, macroscópicamente, pues un tipo de innovación como es la innovación farmacéutica, yo creo que la pandemia nos ha mostrado que es fundamental, pero insuficiente según los patrones en los que se venía dando. Porque cuando se genera una pandemia de la magnitud global que ha tenido la pandemia del coronavirus 19, la innovación y la disposición de los resultados de la innovación solo a través del mercado no resuelve el problema que tienes que resolver. Por ejemplo, eso creo que lo ha puesto de relieve. Es necesario otro tipo de innovación en ese sentido. Hay que socializar los resultados de la innovación. De hecho, en alguna medida se ha socializado, no del todo. Pero incluso en términos de la vida corriente, ¿no? O sea, de pronto ha ocurrido algo que por el hecho de ser inesperado no quiere decir que hubiera sido imprevisto,
Y que ha hecho pues que un pequeño empresario, un dueño de un bar, de un kiosco, de una moto para repartir, haya tenido que cambiar su forma de pensar, su forma de responder. Y por eso yo creo que la enseñanza, digamos que la pandemia ha tenido dos efectos, diría yo. Primero, que ha multiplicado, ha acrecentado la necesidad de dar respuestas innovadoras, tanto a nivel individual como de innovación social. Ha multiplicado las prácticas, los ejemplos de ese tipo de innovación, lo sabemos todos, ¿no? El bar que se ha transformado, etcétera. Y, en tercer lugar, yo creo, y quizá esto sea lo más importante, que hay que ser muy torpe para no haberse dado cuenta de que la sociedad tiene que generar unos anticuerpos previos para que este tipo de respuestas innovadoras sean lo más inmediatas posibles y puedan ser llevadas a cabo con la menor cantidad de trabas posible. Porque estoy de acuerdo con lo que decía Marcos hace un momento. Es verdad que el cambio climático, como una expresión quizá suprema de todo esto, pero cualquier otro problema que requiere innovación social es una cuestión de empresas y de consumidores. Pero no conozco ningún cambio en la vida social a lo largo de la historia que haya podido darse sin normas, sin instituciones, y por lo tanto también es preciso que esas normas y esas instituciones arbitren, prevean y de antemano establezcan lo que en la vida corriente de la gente puede ser imprevisto, ¿no? Marcos, la pandemia y la innovación social. Bueno, un poco en la línea de Juan, aunque luego haré un matiz a tu última reflexión sobre las normas, etcétera. Yo es que soy un iconoclasta liberal, no lo puedo evitar. Pero en la línea que argumentaba Juan, yo creo que la pandemia ha sido una aceleración. Todavía estamos en coletazos, ¿no? Bueno, en China deben estar en medio de pandemia, lo cual nos habla muy mal de las características morales del Estado chino. Pero, en el fondo, para mí la pandemia es un acelerador de procesos y de tendencias que ya se estaban dando antes. Es un acelerador, tú estabas mencionando. De alguna manera, llevamos ya unos años en los cuales la innovación social pues, es una tendencia necesaria, ese estado de la mente y ese estado del alma, esa confluencia. Y efectivamente, como Juan nos decía, pues hombre, se producen una serie de elementos terroríficamente disruptivos de golpe, que lo que hace es que pues, a muchas personas que estaban pues, probablemente ante esa pregunta, esa incógnita, yo me dedico, hago innovación social, como, aunque no le pongan la palabra, pues que los lanza a ello, ¿no? a buscar soluciones a situaciones inesperadas. Para mí es un acelerador, sin duda, sin duda la pandemia lo es. En el ámbito de crear los contextos para el florecimiento de la innovación social, entendida de una manera muy amplia, en el fondo yo ahí tengo una prevención enorme ante las normas. O sea, me parece bien que hay unos ciertos marcos normativos mínimos que puedan acompañar pues, el hecho de que pueda florecer con mayor facilidad, ¿no? Procesos innovadores. El problema es que en el mundo occidental tenemos una tendencia, en Europa en particular, tenemos una tendencia tremenda a que transformamos contextos normativos necesarios en corsés difícilmente digeribles, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices, pero hay que ir con ojo para que los contextos normativos que apoyen y prevengan no se transformen en corsés absolutamente, poco soslayables, ¿no? Mira, pongo un ejemplo. Ahora sí me voy a la India. En la India, uno de los bancos de la alianza que yo tuve el honor de dirigir, un banco de microfinanzas muy importante del sur de la India, en Kerala, 7,5 millones de clientes. Claro, en la India las dimensiones son otra cosa, ¿eh? Cualquier cosa son tropecientos millones de... Bueno, pues ese banco, un banco de microfinanzas, es el primer banco del mundo que he visto de microfinanzas, fuera de Occidente, que además hacía microfinanzas medioambientales.
Porque, claro, aquí los asistentes, pues yo diría prácticamente la mayoría europeos y algunos compañeros latinoamericanos, tenemos una cierta obsesión, no por el medio ambiente, pero esa obsesión por el medio ambiente, te vas a África, te vas a América Latina, te vas a Estados Unidos, Asia, ¿el medio qué? Esto es cosa de europeos, graso error, pero bueno, te juro que esa es la sensación que te llevas. Sin embargo, este banco, un banco regional de la India, consciente de esos dilemas, ha estado trabajando ya durante muchos años en crear una microfinanza sostenible, de manera que al microemprendedor lo apoyan, pero lo apoyan de forma tal que el microemprendedor tenga en cuenta aspectos de sostenibilidad en acuíferos, en temas climáticos, etcétera. Claro, eso es una innovación brutal en aquella zona del mundo. Y encima te llega la pandemia y son capaces de utilizar la tecnología, a pesar de estar en la India, para facilitar la concesión de microcréditos prácticamente sin salir de su casa, a través del móvil, ¿no? En un proceso innovador que les llevó nada. En unas semanas tenían reconstruido su plataforma tecnológica para facilitar que el trabajo de esos microemprendedores siguiera existiendo. Yo de verdad creo que la innovación social es un concepto enormemente amplio y les voy a lanzar un reto a Sol y a José Luis, porque lo he dicho al principio, pero no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer. En estos 3 años en los que Lab Magallanes Elcano ha tenido un enorme acierto con el apoyo de instituciones y de empresas, de gente como vosotros, ¿no? en Cadena SER, de lanzar este congreso, yo creo que se ha construido un poco el germen, ¿no? Es la fase inicial, el embrión de algo mucho más potente. La innovación social en estos 3 años la hemos enfocado desde el descubrimiento del emprendedor social, el aflorar esas voluntades, esas tentaciones, esas maneras de hacer, esas formas. Pero claro, nos falta mucho más. Yo creo que Lab Magallanes Elcano tiene décadas de éxito por delante, porque la innovación social no solamente es el emprendedor social, que desde luego lo es, sino que también es cómo ese espíritu, cómo esa vocación del emprendedor social, como los muchos que veremos estos días acá, lo transferimos a la gran empresa o a las instituciones públicas, porque la gran empresa también puede innovar socialmente. ¿Lo hace? Esa es su gran pregunta. Y la administración pública 3/4 de lo mismo. Yo creo que ahí hay mucho reto por delante. ¿Cómo podemos trasladar eso a esos foros? Permíteme una última pregunta, en el sentido de que me gustaría que la gente también intervenga lógicamente, que haga feedback. ¿Has puesto deberes a José Luis y a Sol? Con vuestro permiso. No, está bien. Mente inquieta, eso siempre está bien. Pero ya que has citado tú el tema de las empresas y demás, la pregunta que os hago a ambos, ¿creéis que ahí existe algún nexo de unión entre lo que es innovación social y la responsabilidad social corporativa? Puede que sí. ¿Es un camino, quizás, puede serlo, a explorar? Puede serlo. Pero puede serlo, fíjate, voy a volver y disculpar la pesadez, al estado de la mente y el estado del alma, ¿no? Voy a volver a eso. La responsabilidad social corporativa la define el Parlamento Europeo como una aplicación voluntaria de las empresas para considerar en sus cadenas de valor, sus modelos de producción y de servicio, los impactos medioambientales y sociales de su actividad. Nada que objetar. Y por lo tanto, cuando el Parlamento Europeo, las instituciones europeas la definen así, está invitando a las empresas a superar los marcos legales, lógicamente, oiga, y a tener en cuenta las externalidades, Juan, que tú y yo como economistas hablamos de ellos, dentro de todo ese proceso. Fantástico. Pero lo hacen las compañías, algunas sí, otras no, y otras a medias. Por tanto, sí, la responsabilidad social corporativa puede ser un eje de innovación social intraempresarial siempre y cuando sea genuina, siempre y cuando tenga el estado del alma, siempre y cuando la voluntad de innovación dentro de la gran empresa X o Y no solamente busque la innovación porque es bueno para mi cuenta de resultados, que lógicamente me parece súper legítimo, sino también porque soy consciente de esas externalidades, no solamente como alto ejecutivo, como miembro de un directorio, de un consejo de administración o como accionista, sino como ser humano y, por tanto, como tal, ese estado del alma me conduce a utilizar la responsabilidad social para cambiar mi manera de producir. Si es así, sí. Si no es así, es greenwashing. Te iba a decir algo y me lo he pensado.
O lo mismo te lo digo. Juan. Vale, como quieras. Imagínate que me hubieras preguntado, ¿la innovación social tiene algo que ver con el cooperativismo? El cooperativismo es empresa social, pero una cooperativa que en su día fue una innovación empresarial puede generar innovación social o puede no hacerlo. Claro. Su actividad es social, pero no tiene por qué hacer en todo momento innovación social. Correcto. O sea, la innovación social, por eso al principio, ¿qué es innovación social? Y por eso te encuentras 60 y tantas definiciones, porque la innovación social te la encuentras en muchos lugares, con muchos sujetos protagonistas, con muchos tipos de actividades, con muchos planos institucionales, con muchos resultados, con estados de la voluntad diferentes, aunque eso sí es cierto, siempre con unos rasgos que están en todos los sitios, en todas esas, en esos elementos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es preguntarse qué es exactamente, cómo se crea, es decir, hay que tratar de impulsar la innovación social en el sentido más amplio del término, en cualquier tipo de actividad humana, empresarial, institucional, política, colectiva, porque es una forma diferente y novedosa de crear sociedad cuando la sociedad se enfrenta a unos problemas, a unas demandas que hasta ahora la sociedad no ha sabido resolver o no ha sabido resolver convenientemente. Aquí tenemos un monitor que es como una gota malaya. Estaba en verde y de pronto se ha puesto en rojo. O sea, nos quedan 10 minutos, ya me callo. Yo aprovecharía esta oportunidad. ¿Quién desea, por favor, hacer alguna pregunta, plantear alguna? Veo manos ya por ahí arriba y Paco, a ver, con micrófono inalámbrico. Nos acercamos hasta ahí, por favor. Vayan levantando la mano que les vemos. Tenemos 10 minutos de reloj, de verdad, para las preguntas que quieran preguntar, que quieran plantear a Juan y a Marcos. ¿Quién va a ser el siguiente? Venga. Muchas gracias. Gracias, Salomón, Juan y Marcos. Ha sido un diálogo muy interesante. Me llamo Javi, soy el fundador de un proyecto social nacido en la pandemia que distribuye soluciones que faciliten el acceso a agua potable en comunidades rurales de países de ingresos bajos. En lo que llevamos de año hemos beneficiado a más de familias en México, Colombia y Tanzania. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles creéis que son las claves para la consolidación y la escalabilidad de un proyecto social? Y la segunda, ¿cuál sería la mejor forma de acceder a mentores que me puedan ayudar a conseguir esos objetivos? Muchas gracias. Marcos, Juan. Pues ha dado con la pregunta clave, porque precisamente yo creo que uno de los grandes retos de la innovación social, como yo decía antes, es hacerla sostenible. Porque es justamente lo que, en gran medida, la diferencia de la innovación tradicional, que yo decía que era un momento de otro proceso. Yo creo que ahí los elementos que pueden facilitar la sostenibilidad, la perdurabilidad, son, en primer lugar, la capacidad efectiva de capturar sociedad en torno a la innovación social, la capacidad de crear redes, la capacidad de satisfacer efectivamente el anhelo social que impulsa la innovación. Y luego, desde otro punto de vista, la capacidad de hacer eficaz y efectiva la innovación y el proceso. Y eso tiene que ver con el diseño. En la innovación social es fundamental saber detectar la necesidad que se quiere satisfacer, el diseño, el proceso, el modo en que se va a actuar. Y entre otras cosas, porque a diferencia de la innovación, digamos, tradicional, que tiene lugar en el seno de una empresa que ya de por sí es organizada, disciplinada, estructurada, la innovación social es algo que está naciente y, por lo tanto, es mucho más flexible, es mucho más frágil, es mucho más dúctil, es casi como un niño, como un bebé, ¿no?, al que tienes que cuidar de otra manera. No es igual la innovación social que pueda usted llevar a cabo, o una de las empresas o de los proyectos que hay aquí, de la que pueda llevar a cabo Telefónica, o con el en fin, por citar una gran empresa, ¿no?, o cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene detrás un arrope, ¿no? Eso es una clave fundamental.
Y claro, y el segundo elemento, el de mentores, pues justamente también es muy importante, porque hace falta ser capaz de enganchar. Es muy importante el saber poner en marcha algo también diferente del proceso de innovación tradicional. La innovación social se basa en la inteligencia colectiva, en el conocimiento común, en el uso de lo común. Y eso requiere un modo de uso y una forma de acción y una manera de trabajar que es distinta de la que se lleva a cabo en una actividad, digamos, convencional. Marcos, ¿querés comentar algo? Pero súper breve, porque eso solamente apoyar las palabras de Juan y apuntar dos cosas más, ¿no? El emprendedor social debe tener dos características fundamentales. Lo mencionábamos el día que tuvimos la charla previa, ¿os acordáis, no? Que es lo que yo llamaba la determinación inteligente. El emprendedor social tiene que tener una enorme determinación para conseguir su misión, sus objetivos socioempresariales, y tiene que ser inteligente, porque también podemos tener determinación obcecada, que no nos lleva a nada, pero la determinación inteligente es aquella que utiliza el pensamiento crítico y el análisis sensato de la realidad para buscar nuevas soluciones. Un proyecto de innovación social en formato de empresa, digamos, pequeña o mediana, tiene que tener estas dos características y amoldarse totalmente siempre a la realidad. Puede ser más grande o más pequeño, eso bueno, tampoco es una clave de éxito. Y luego, en cuanto a la mentoría, yo diría que pues, instituciones como LAM Magallanes Elcano u otras que pueden tener esa capacidad de ser incubadoras de innovación social y también facilitadoras de mentoría para muchos casos. Buenos días. Hola. ¿Ahora? Sí, gracias. Yo soy Lola San Juan, de Chico Europa, ¿no? Yo, lo primero, bueno, muchísimas gracias, Juan, por acordarte del cooperativismo, ¿no? Porque yo creo que es un modelo de empresa importante, ¿no? A la hora de hablar de innovación social, y para no confundir lo que es el concepto social en el objeto o en la propia fórmula empresarial, ¿no? Yo creo que a esto hay que dar una pensada, incluso desde las empresas que no son cooperativas o que no están dentro de las estructuras jurídicas que se pueden considerar como economía social clásica. Yo sí quería preguntaros una cosa que nos preocupa mucho, a mí me preocupa mucho, y es cuando hacemos o cuando trabajamos modelos de innovación social y nos acercamos a la administración pública, que algo habéis apuntado pero no habéis profundizado, nos encontramos siempre con una administración pública que parece que se sigue moviendo bajo claves del siglo pasado, cuando los innovadores sociales muchas veces precisamente lo que estamos proponiendo pues no está en las bases de ningún concurso público, no está en ninguna formulación jurídica al uso de gasto público. Y a mí me preocupa porque yo creo que la innovación social también tiene que ser escalable, ¿no? Y creo que no es un concepto de que la innovación social necesite dinero. No, toda la innovación necesita dinero, ¿no? Atendiendo un poco a los conceptos de Mazzucato, que detrás de cualquier gran innovación, sea pública, o sea, no es privada, sino es de inicio pública. Pues yo creo que la innovación social también tiene. ¿Cómo conseguimos que esa innovación social sea entendible para la administración pública? ¿Cómo cambiamos el chip? ¿Cómo creéis vosotros que es lo que nos falta? Eso, querida Lola, te va a costar trabajo. Schumpeter decía que los procesos de innovación llevan consigo lo que él llamó la destrucción creativa. Destruye y crea. En el mundo de la empresa eso es factible, con dificultades. No todas las empresas son innovadoras. En el mundo de la administración, por definición, es casi imposible. Quienes hemos tenido experiencia de gestión, sabemos que la administración pública, casi por definición, está hecha para perdurar y no para autodestruirse. Entonces, es muy difícil que eso ocurra. Pero al mismo tiempo... Un alarde de sinceridad. No. Lo ha vivido en primera persona. Esto no es un alarde de sinceridad, sino en la vida. De estudio y de experiencia. Lo que ocurre es que eso no puede llevar, creo yo, a decir, entonces, la administración es una rémora. No, es que la administración está para otras cosas. Y hay que crear espacios
en donde esos niveles de actividad se entrecrucen. Pero tú no le puedes pedir a un elefante que corra por la selva a 50 kilómetros por hora, porque es imposible. Pero si desaparecieran los elefantes, pues seguramente el equilibrio del planeta se vendría abajo. Entonces, es que son cosas distintas. Yo creo que es importante pensar, eso es otro asunto que a veces hemos hablado y que es fundamental, pensar el nuevo papel del Estado, de las administraciones públicas. Lo que pasa que, desgraciadamente, en un mundo y en un debate político que habitualmente es tan maniqueo, puede decir que se vaya o que esté y haga todo. Es que eso no son términos, ¿no? Pues hasta aquí, porque hay que seguir con la jornada. Si me permiten, un par de consideraciones. Primero, gracias por haber estado aquí. Gracias a Marcos, gracias a Juan. Marcos ha acotado un poquito el terreno de juego con el tema del alma. No paro de darle vueltas, porque hemos empezado por el corazón y él ha dicho lo del alma. Y con respecto a la responsabilidad social corporativa, ha dicho que, claro, las empresas son personas. Las máquinas no tienen alma. Y por mucho que la inteligencia artificial nos digan que alma no va a tener nunca. Luego es cuestión de personas, el mojarse. Innovación social, responsabilidad social corporativa. Y una última consideración, me lo he dejado para el final. Sol Barbados, la directora del Laboratorio Magallanes Elcano, en su intervención ha agradecido a los compañeros de viaje de esta embarcación el que apostaran por este, ya no es proyecto, es una realidad. El logo de la Junta de Andalucía está también ahí, también desde el minuto 1. Y le quiero agradecer especialmente a Juan Marín, que fuera consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, primero que hoy esté aquí. Y en segundo lugar, y lo más importante, que la Junta de Andalucía esté aquí. Porque si está la Junta significa que los andaluces están aquí. Y esto creo que es muy importante. Gracias, consejero. Señoras y señores, muchas gracias de verdad. Gracias, Juan. Gracias, Marcos. Gracias.